SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar una selección de cuentos de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, donde está enterrado el 14 de junio de 1986. Es uno de los autores más importantes de la literatura universal. Es el autor de 6 volúmenes de relatos y una gran obra poética y ensayística. Leer a Borges es una experiencia inolvidable. En este capítulo les vamos a contar 5 relatos de Jorge Luis Borges. Entre ellos están algunas de sus obras maestras, como Funes el Memorioso, El Aleph o El Jardín de Senderos que se bifurcan, además de La Escritura del Dios y de Emma Zunz. Vamos allá. Funes el Memorioso. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Ireneo Funes tiene una cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Las manos afiladas de trenzador. Cerca de esas manos un mate. En la ventana de la casa, una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Tiene la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo. Pedro Leandro Ipuche escribió que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra, cimarrón y vernáculo. Pero Funes es además un compadrito de Fraiventos con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fraiventos. Funes corre por la estrecha y rota vereda un día de tormenta que ha oscurecido de golpe. Lleva la bombacha, las alpargatas, un cigarrillo en el duro rostro. Un chico le pregunta a gritos qué hora es y Funes contesta la hora exacta, sin consultar el cielo, sin detenerse. Dice que faltan 4 minutos para las 8, con una voz aguda, burlona. Funes es hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes. Algunos dicen que su padre es un médico del Saladero, un inglés, O'Connor, y otros dicen que es un domador, un rastreador del departamento del Salto. Ireneo Funes vive con su madre a la vuelta de la Quinta de los Laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fraiventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Funes ya no se puede mover de la cama, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permite que lo saquen a la ventana. Lleva la soberbia hasta el punto de simular que es benéfico el golpe que lo ha fulminado. Borges ha iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín, así que lleva en la maleta varios libros en latín y un diccionario. Y como todo se sabe en un pueblo pequeño, Funes no tarda en escribirle. Me dirigí una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del día 7 de febrero del año 84, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Promete devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra es perfecta, muy perfilada. Parece una broma, pero Borges le manda el Gradus ad Parnassura de Quiquerat y la Naturalis Historia de Plinio. Poco después telegrafían a Borges de Buenos Aires para que vuelva inmediatamente porque su padre no está nada bien, así que por la noche, después de cenar, va a casa de Funes a recoger sus libros. Ireneo está en la pieza del fondo. Borges se encamina hacia allá cuando de pronto escucha la alta y burlona voz de Ireneo hablando en latín. Es la parte de la Naturalis Historia que habla de la memoria. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Entonces, Ireneo Funes empieza por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia.
Y le cuenta que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el caballo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Dice que vivió 19 años como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo, pero que al caer perdió el conocimiento y cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después supo que se había quedado paralítico, pero el hecho apenas le interesó. Pensó que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882. Y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Pero además, esos recuerdos no son simples. Cada imagen visual está ligada a sensaciones musculares, térmicas. Puede reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces ha reconstruido un día entero, pero cada reconstrucción le ha requerido un día entero. Tiene más recuerdos él solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad sigue hablando. Dice que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Luego le cuenta que ha ideado un sistema para relacionar números con palabras, así que en lugar de 7013 dice, por ejemplo, Máximo Pérez, y en lugar de 7014 el ferrocarril. Otros números son Luis Melián Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, el gas, la caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 dice 9. Cada palabra tiene un signo particular, una especie de marca. Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron 2 consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Funes es casi incapaz de comprender ideas generales, platónicas. No solo le cuesta comprender que el símbolo genérico perro abarque tantos individuos dispares, sino que le molesta que el perro de las 3:14 visto de perfil tenga el mismo nombre que el perro de las 3:15 visto de frente. Funes es capaz de discernir los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Nota los progresos de la muerte, de la humedad. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Ha aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, pero no es muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no hay sino detalles casi inmediatos. De pronto se enciende una luz y Borges entonces puede ver a Funes. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. El propio Borges dijo que Funes el Memorioso es una larga metáfora del insomnio. El relato apareció por primera vez publicado en el Diario Argentino en junio de 1942. Se incluyó en el libro Ficciones, publicado en 1944. Habla de la memoria y de sus límites. Como señala el blog Lecturalia, Borges sugiere que la memoria, en su estado más extremo, puede ser tanto una bendición como una maldición. También habla de la percepción del tiempo,
ya que Funes vive en un presente perpetuo donde cada instante es único, y de la identidad, ya que la capacidad de recordar con tanta intensidad y detalle lo convierte en un ser casi inhumano, de los límites del conocimiento y el lenguaje. Pero el relato también es una reflexión sobre la relación entre el hombre y el universo. La escritura del Dios. La cárcel es profunda y de piedra. Su forma la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta, aunque el muro no toca la parte superior de la bóveda. De un lado está Cinacán, mago de la pirámide de Kaolom, que Pedro de Alvarado incendió. En el otro lado hay un jaguar que mide con pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. A mediodía se abre una trampilla en lo alto y un carcelero baja en la punta de un cordel cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra entonces en la bóveda y en ese instante Cinacán puede ver al jaguar. He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla. Yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que aguardar en la postura de mi muerte el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos castigaron a Cinacán con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron ante él el ídolo del dios, pero Cinacán se mantuvo silencioso entre los tormentos. Le laceraron, le rompieron, le deformaron y luego despertó en esa cárcel que ya no dejara en su vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal. Así fui develando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una noche, Cinacán siente que se acerca a un recuerdo preciso. Una de las tradiciones del dios dice que el dios, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirán muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no lo tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió ni con qué caracteres, pero perdura, secreta, y la leerá un elegido. Consideré que estábamos como siempre en el fin de los tiempos, y que mi destino de último sacerdote del Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Kaolom y solo me faltaba entenderla? Esa reflexión anima a Cinacán y le infunde una especie de vértigo. Cualquiera de las formas antiguas, incorruptibles y eternas de la tierra puede ser el símbolo buscado. Una montaña puede ser la palabra del dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos, las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse, y los imperios conocen mutaciones y estragos, y la figura de los astros varía. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia. Quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del dios. Entonces, el alma de Cinacán se llena de piedad. Imagina la primera mañana del tiempo, imagina a su dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarán y se engendrarán sin fin en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo reciban. Imagina esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda hay un jaguar y en su vecindad percibe Cinacán una confirmación de su conjetura y un secreto favor. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas.
Cada ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras anulares se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. La labor es agotadora. Más de una vez Cinacán grita a la bóveda que es imposible descifrar aquel texto. Pero, gradualmente, el enigma concreto le inquieta menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia puede construir una mente absoluta? Considera que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciará una infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Un dios, reflexioné, solo debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Entonces ocurre la unión con la divinidad, con el universo. Hay quien ha visto a Dios en un resplandor, hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Cinacán ve una rueda altísima que no está delante de sus ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes a un tiempo. Esa rueda está hecha de agua, pero también de fuego, y es infinita. Entretejidas la forman todas las cosas que serán, que son y que fueron, y el mismo Cinacán es una de las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado es otra. Ahí están las causas y los efectos, y le basta ver esa rueda para entenderlo todo, sin fin. Dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir. Vi el universo. Y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el libro del común. Vi las montañas que surgieron del agua. Vi los primeros hombres de palo. Vi las tinajas que se volvieron contra los hombres. Vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. Es una fórmula de 14 palabras casuales, o que parecen casuales, y a Cinacán le bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Le bastaría decirla para abolir la cárcel de piedra, para que el día entrara en su noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. 40 sílabas, 14 palabras, y Cinacán regirá las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me acuerdo de Cinacán. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro si él ahora es nadie? Por eso no pronuncio la fórmula. Por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. La escritura del dios fue publicado inicialmente en febrero de 1949 en la revista Sur, y se incluyó en el volumen El Aleph, que apareció el mismo año. En el libro de 1968, Nueva Antología Personal, Borges recogió algunos de sus textos favoritos y apareció este relato en la sección de ensayos, dando a entender que lo diseñó más como una reflexión que como una historia ficticia. Como señala Eileen M. Seid en su artículo sobre la escritura de Dios, Borges deja clara una de sus mayores preocupaciones literarias, la totalidad. Reflexiona sobre la naturaleza del lenguaje humano y sus limitaciones, y habla de la dicha de entender. El Aleph. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita.
Beatriz Viterbo muere en 1929 y desde entonces Borges no deja pasar un 30 de abril sin volver a su casa en la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano. Y cada año, ese día, aguarda en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiando las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores, Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921, la primera comunión de Beatriz, Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri, Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del Club Hípico. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer, no desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Carlos Argentino es rosado, canoso, de rasgos finos. Ejerce un cargo subalterno en una biblioteca de los arrabales del sur. Es autoritario pero ineficaz. A 2 generaciones de distancia, la copiosa gesticulación italiana sobrevive en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. El 30 de abril de 1941, Borges se permite agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo prueba, lo juzga interesante y emprende, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente, respondió que ya lo había hecho. Y aquel día se pasan leyendo los poemas de Carlos Argentino hasta la medianoche. 2 domingos después, Daneri llama por teléfono a Borges y le propone que se reúnan a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que han inaugurado en la esquina. Borges acepta con más resignación que entusiasmo. Allí, Carlos Argentino le relee 4 o 5 páginas de sus poemas, corregidas según un depravado principio de ostentación verbal, y luego le cuenta que está pensando publicar los cantos iniciales de su poema. Y Borges comprende entonces la singular invitación telefónica. El hombre le va a pedir que prologue su pedantesco fárrago, pero no. Lo que le pide es que hable con Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, para que sea él quien escriba el prólogo. Agrega que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Borges le dice que hablará con Álvaro el jueves y a partir del viernes a primera hora empieza a inquietarle el teléfono. El teléfono perdió sus terrores. Pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, sobre pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. Borges comparte su congoja. Ya cumplidos los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Y además, se trata de una casa que alude infinitamente a Beatriz. Carlos Argentino le confiesa que para terminar el poema le es indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano hay un alef. Y aclara que un alef es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Dice que está en el sótano del comedor. ¿El alef? Repetí. Sí, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Borges dice que irá a verlo inmediatamente. Corta antes de que pueda emitir una prohibición. Primero piensa que Carlos Argentino es un loco. En la calle Garay, la sirvienta le pide que espere. Carlos entra poco después. Habla con sequedad, no es capaz de otro pensamiento que de la perdición del alef. Le ofrece primero a Borges un pseudo-coñac y le dice que tiene que tumbarse en decúbito dorsal y que también lo es indispensable la oscuridad, la inmovilidad y cierta acomodación ocular, que tiene que acostarse en el suelo de baldosas y fijar los ojos en el 19º escalón de la escalera. A los pocos minutos ves el alef, el microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo. Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Borges baja con rapidez. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tiene mucho de pozo. Carlos toma una bolsa, la dobla y la acomoda en un sitio preciso como almohada, pero dice que si la levanta un solo centímetro no verá ni una pizca.
Borges cumple con todos los requisitos y al fin Carlos Argentino Daneri se va. Cierra cautelosamente la trampa y la oscuridad es casi total. Súbitamente, Borges comprende el peligro. Se ha dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno. Siente un confuso malestar que trata de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cierra los ojos. Los abre. Entonces ve el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Además, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito es imposible, porque en ese instante gigantesco ve millones de actos deleitables o atroces, y todos ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que ven sus ojos es simultáneo. La transcripción será sucesiva porque el lenguaje lo es. En la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa es infinitas cosas, porque cada cosa la ve desde todos los puntos del universo. Ve el populoso mar, ve el alba y la tarde, ve las muchedumbres de América, ve una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, ve un laberinto roto, que era Londres, ve interminables ojos inmediatos escrutándose en él como en un espejo, ve todos los espejos del planeta y ninguno le refleja. Ve en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vio en el zaguán de una casa en Fraiventos. Ve racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, ve convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Ve en Inverness a una mujer que no olvidará. Ve la violenta cabellera, el altivo cuerpo, ve un cáncer en el pecho, ve un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Ve una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. Ve a un tiempo cada letra de cada página. Ve la noche y el día contemporáneo. Ve un poniente en Querétaro que parece reflejar el color de una rosa en Bengala. Ve su dormitorio sin nadie. Ve en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre 2 espejos que no multiplican sin fin. Ve caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Ve la delicada osatura de una mano. Ve a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Ve en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Ve las sombras oblicuas de los helechos en el suelo de un invernáculo. Ve tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Ve todas las hormigas que hay en la tierra. Ve un astrolabio persa. Ve en un cajón del escritorio cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Ve un adorado monumento a la chacarita, ve la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, ve la circulación de su oscura sangre, ve el engranaje del amor y la modificación de la muerte, ve el Aleph desde todos los puntos, ve en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, ve su propia cara y sus vísceras, ve su cara y siente vértigo y llora porque sus ojos han visto ese objeto secreto y conjetural que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo, y siente infinita veneración, infinita lástima. Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupan el escalón más alto. En la brusca penumbra, Borges acierta a levantarse y a balbucear que ha sido formidable. La indiferencia de su propia voz le extraña. Ansioso, Carlos Argentino insistía en preguntarle si lo ha visto todo bien y en colores. En ese instante, concibe su venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecía a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli que a nadie, créame, que a nadie perdona. Me negué con suave energía a discutir el Aleph.
Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, a Borges le parecen familiares todas las caras. De hecho, teme que no quede una sola cosa capaz de sorprenderle. Teme que no le abandone jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. El relato El Aleph se publicó en la revista Sur en 1945 y se incluyó en el volumen que lleva el mismo título, publicado en 1949. Como señala Fernando Chelle, El Aleph tiene como principal tema la experiencia del enfrentamiento de un individuo al infinito, representado por un objeto ubicado en un ámbito cotidiano. Lo fantástico se caracteriza por incluir lo sobrenatural en lo cotidiano. Es innegable el paralelismo que se podría establecer en este relato con algunos pasajes de obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde Beatriz Viterbo sería comparable a Beatriz Portinari, porque es gracias a ellas que Borges, al igual que Dante, puede llegar a la divinidad, en este caso representada en el Aleph. El jardín de senderos que se bifurcan. En la página 242 de la Historia de la Guerra Europea de Liddell Hart se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyadas por 1.400 piezas de artillería contra la línea Serre-Montauban, había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Hay una declaración dictada, releída y firmada por el doctor Yu Sun, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tsingtao, que arroja una insospechada luz sobre el caso. Cuenta Yu Sun, que es un espía alemán, que ha sido descubierto por el capitán Richard Madden, así que sube a su cuarto y se tira de espaldas en la estrecha cama de hierro, pensando si acaso ha llegado el día de su muerte. En mitad de mi odio y de mi terror, ahora no me importa hablar de terror, ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda, pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto, el nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania. Pero su voz humana es muy pobre y no sabe cómo hacerla llegar al oído de su jefe, un hombre enfermo y odioso que solo sabe que Yu Sun está en Staffordshire y que en vano espera noticias suyas en su árida oficina de Berlín. Yu Sun tiene que huir. Se incorpora sin ruido en una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándole. En 10 minutos su plan está maduro. La guía telefónica le da el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vive en un suburbio de Fenton, a menos de media hora en tren. Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo, ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, ¿no? Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Se viste sin ruido, se dice adiós en el espejo y sale. La estación no dista mucho de su casa, pero toma un coche. Tiene que ir a la aldea de Ashgrove, pero saca un pasaje para una estación más lejana. No hay casi nadie en el andén. Se sube al fin en el tren, que al fin arranca. De pronto ve un hombre corriendo en vano hasta el límite del andén. Es el capitán Richard Madden. Esa victoria mínima le hace pensar que prefigura la victoria total. Su felicidad cobarde le demuestra que es un hombre capaz de llevar a buen término la aventura. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día que era tal vez el último y la difusión de la noche. El tren se detiene casi en medio del campo. Es Ashgrove. Yu Sun baja. Un niño le pregunta si va a casa del doctor Stephen Albert y sin aguardar contestación otro niño le dice que la casa queda lejos, pero que no se perderá si toma el camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Yu Sun les arroja una moneda y entra en el solitario camino.
El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel Sui Pen, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hun Lumen y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Yu Sun medita en ese laberinto perdido, lo imagina inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña, lo imagina borrado por arrozales o debajo del agua, lo imagina infinito. Piensa en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvida su destino de perseguido. El camino baja y se bifurca entre las ya confusas praderas. Una música se aproxima. Yu Sun llega a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifra una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón, la música era china. Por eso yo la había aceptado con plenitud sin prestarle atención. Desde el fondo se acerca un farol de papel que tiene la forma de los tambores y el color de la luna. Lo lleva un hombre alto, es Stephen Albert. Yu Sun no ve su rostro porque le ciega la luz. El hombre confunde a Yu Sun con un turista enviado por el cónsul de China que va a visitar el jardín. ¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado Sui Pen. El húmedo sendero zigzaguea hasta que llegan a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Yu Sun reconoce, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. Stephen Albert observa a Yu Sun sonriente. Se sientan. Yu Sun en un largo y bajo diván, Stephen Albert de espaldas a la ventana y a un alto reloj circular. Yu Sun calcula que hasta dentro de una hora no llegará su perseguidor. Stephen Albert empieza enseguida a hablar de Sui Pen, el bisabuelo de Yu Sun. Gobernador de su provincia natal, doctor en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo. Todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante 13 años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. Cuenta que la familia quiso quemarlo todo, pero que su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. Yu Sun contesta que en su familia siguen execrando a ese monje porque piensan que esa publicación fue insensata, ya que el libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Yu Sun dice que lo ha examinado alguna vez, que en el tercer capítulo muere el héroe y en el cuarto está vivo otra vez, y que no hay ni rastro de la otra empresa, su laberinto. Stephen Albert le aclara que el libro y el laberinto son un solo objeto, y que él, un bárbaro inglés, ha sido quien lo ha descubierto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Sui Pen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levanta y le enseña a Yu Sun una carta de su bisabuelo donde dice: «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Albert le cuenta entonces que él ya se había preguntado hace tiempo de qué manera un libro puede ser infinito, y pensó en un volumen cíclico, circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. O tal vez podría ser una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores, pero ninguna parecía corresponder con los contradictorios capítulos de Sui Pen, hasta que encontró la solución. El jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase, varios porvenires, no a todos,
Me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Sui Pen opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto, un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir. En la obra de Sui Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Pero Albert dice que alguna vez los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Stephen Albert lee con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yusun oye con veneración esas viejas ficciones. Desde ese instante sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación. No la pululación de los divergentes paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosigue diciendo que no cree que el ilustre antepasado de Yusun jugara ociosamente a las variaciones, que no cree que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico. Sui Pen fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela y de todos los problemas ninguno lo inquietó y ninguno trabajó tanto como el abismal problema del tiempo. Pero, extrañamente, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo más enfático de indicarla. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa del universo tal como lo concebía Sui Pen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. Yusun vuelve a sentir esa pululación. Le parece que el húmedo jardín que rodea la casa está saturado hasta lo infinito de invisibles personas, pero cuando alza los ojos, la tenue pesadilla se disipa. En el amarillo y negro jardín solo hay un hombre, pero ese hombre es fuerte como una estatua y avanza por el sendero. Es el capitán Richard Madden. Yusun le pide a Stephen Albert ver de nuevo la carta de su bisabuelo, y cuando Albert le da la espalda, Yusun le dispara con sumo cuidado. Albert se desploma sin una queja, inmediatamente. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Y un día después, los alemanes la bombardean. Yusun lo lee en los mismos periódicos que se preguntan por qué el sabio sinólogo Stephen Albert fue asesinado por un desconocido Yusun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar a través del estrépito de la guerra la ciudad que se llama Albert y que no hay otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe. Nadie puede saber mi innumerable contrición y cansancio.
El jardín de senderos que se bifurcan se publicó en 1941 y se incluyó en el volumen Ficciones, publicado en 1944. Es un cuento policial con tintes filosóficos y fantásticos que sumerge al lector en un laberinto temporal. Se trata de un cuento en el que Borges desarrolla una reflexión metafísica sobre el tiempo, en la que muchos científicos han encontrado una prefiguración de la física cuántica. Estos senderos que se bifurcan funcionan como una metaforización de la existencia de múltiples líneas temporales que se abren en cada momento del presente. Emma Sump se publicó por primera vez en 1948 en la revista Sur y un año más tarde se incluyó en el libro de relatos El Aleph. Emma Sump. El 14 de enero de 1922, Emma Sump, al volver de la fábrica de tejidos Starbuck y Loventhal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. Su padre ha tomado una fuerte dosis de veronal. Ha sido un suicidio. Emma deja caer el papel. Su primera impresión es de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego, de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego, quiere estar en el día siguiente, pero comprende que la muerte de su padre es lo único que ha sucedido en el mundo y que seguirá sucediendo sin fin. En la creciente oscuridad, Emma llora hasta el fin de aquel día. Recuerda todo lo bueno que le pasó, pero también el auto de prisión contra su padre, el oprobio, los anónimos sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Loventhal, Aaron Loventhal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma desde 1916 guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga. No duerme aquella noche, y cuando amanece ya está perfecto su plan. Procura que ese día sea como los otros. Hay en la fábrica rumores de huelga. Por la tarde sale con sus amigas. Es viernes. Emma cumplirá 19 años en breve, pero los hombres le inspiran aún un temor casi patológico. El sábado la impaciencia la despierta. Lee en la prensa que el Nordsjælland de Malmö zarpará esa noche del dique 3. Luego llama por teléfono a Loventhal y le insinúa que desea comunicar, sin que lo sepan las otras, algo sobre la huelga. Se acuesta después de almorzar y recapitula el plan que ha tramado. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sump repudia y confunde? Emma va al puerto esa tarde. Entra en 2 o 3 bares, se fija en la rutina o los manejos de otras mujeres. Da con hombres del Nordsjælland y opta por uno más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no sea mitigada. El hombre la conduce a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo y después a un pasillo y después a una puerta que se cierra. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Sump una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. Cuando se queda sola, Emma no abre enseguida los ojos. En la mesa de luz está el dinero que ha dejado el hombre. Emma se incorpora y lo rompe, como antes había roto la carta que le anunciaba la muerte de su padre. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepiente apenas lo hace, un acto de soberbia, y en aquel día además. El temor se pierde en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenan, pero Emma lentamente se levanta y se viste. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió a un Lacrosse que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero, para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas.
Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Barnes. Aaron Lowenthal es para todos un hombre serio. Para sus pocos íntimos, un avaro. Vive en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, teme a los ladrones. En el patio de la fábrica hay un gran perro y en el cajón de su escritorio un revólver. Lloró con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, pero el dinero es su verdadera pasión. Se sabe menos apto para ganarlo que para conservarlo. Es muy religioso. Cree tener con el Señor un pacto secreto que lo exime de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, espera de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Zunz. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurren como las ha previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior se ha soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitirá a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricará la suerte de Lowenthal. Pero las cosas no ocurren así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Sentada, tímida, pide excusas a Lowenthal, invoca las obligaciones de la lealtad, pronuncia algunos nombres, da a entender otros y se corta como si la venciera el temor. Logra que Lowenthal salga a buscar una copa de agua. Cuando vuelve del comedor, Emma ya ha sacado del cajón el pesado revólver. Aprieta el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo de Lowenthal se desploma, como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompe, la cara la mira con asombro y cólera, la boca de la cara la injuria en español y en yiddish. Como las malas palabras no paran, Emma hace fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompe a ladrar y una efusión de brusca sangre mana de los labios obscenos y mancha la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca, se alcanzó a comprender. Emma desordena el diván, desabrocha la chaqueta del cadáver, le quita los quevedos salpicados y los deja sobre el fichero. Luego toma el teléfono y repite lo que tantas veces repetirá con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz. Verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Y así les hemos contado esta selección de cuentos de Jorge Luis Borges. Hemos seguido la edición de Bolsillo, titulada Cuentos completos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.